¿Quién dijo que yo ando solo? Tal vez se me ha visto caminar sin compañía, pero mi pensamiento, mi alma, mi espíritu andan con mi pueblo, andan con mi gente. Ellos piensan en mí, ellos se piensan a través de mí. Yo no ando solo. Si no quieres que tu espíritu se muera de hambre, camina con tu pueblo. Si no quieres que tu espíritu se muera de hambre, camina con tu pueblo. Verán, yo no ando solo, yo ando con mi pueblo. Mi pueblo es del río, por eso en mis cuentos siempre hay un río. Hoy, el río Magdalena. Si yo les dibujo el croquis del país, Colombia, donde aquí está el Caribe, aquí está el Amazonas, y por aquí está el Pacífico. Desde acá empieza el río Magdalena y muere en el Caribe. Hoy nos vamos para el sur, para el Huila, donde sus aguas aún son frías. Se cuenta que allí se libraron grandes batallas entre los españoles conquistadores por allá a inicios de 1500 y los nativos indígenas que habitaban la zona. En particular, Pedro de Añasco, enviado por Sebastián de Belalcázar, quien a su vez ya había fundado Santa Fe, Bogotá y Popayán, necesitaban un lugar para enlazar esas dos ciudades importantes en el tiempo de la conquista. Así fue que se erigió por Pedro de Añasco Timaná, o el pueblo de las vasijas. Allí, en Timaná, no fue fácil erigirlo, hubo resistencia indígena, pero también alianzas con indígenas, en particular con el hijo de uno de los mayores caciques de la región, de los caciques del pueblo Yalcona. Este, llamado Don Rodrigo, el hijo del cacique, ayudaba a Pedro de Añasco a comunicarse con los indígenas, a servirle de intermediario. Pero hubo también quienes se resistieron, entre esos la cacica Gaitana, la cacica del pueblo Paez. Esta, además de no ser reconocida por Pedro de Añasco como la líder legítima de su pueblo, se paraba firme resistiendo a los sometimientos del pueblo español. Llamó entonces a llamar a su hijo, mandó a llamar al hijo de la cacica en vez de la cacica. Fiel a su madre y a su pueblo, rechazó el llamado. Como represalia, el Pedro de Añasco los capturó y obligó a su madre a ver cómo asesinaba a su hijo y lo quemaba hasta que se reducía a cenizas. Finalmente dejó ir al resto del pueblo, incluida la cacica, y esta empezó a fraguar su venganza. La venganza empezó conversando con los pueblos desde el río hasta las alturas de las montañas, desde los valles hasta los peñascos. Unió a todos los pueblos en un espíritu de venganza por su hijo, pero también por todo el sometimiento que habían tenido los indígenas. Los indígenas tenían una creencia de que jinete y caballo eran una y la misma cosa. En América no había caballos hasta que llegaron los españoles. Finalmente desmontó esta creencia y logró unir a todos los pueblos de la región en contra de los españoles. Finalmente tenía que convencer al padre de aquel que ayudaba a Añasco, tenía que convencer al cacique del grupo indígena mayor de la región, de los Yalcones. Finalmente lo convence diciéndole que seguramente su hijo, don Rodrigo, está embrujado por Añasco y por eso es que está sirviendo como un traidor. Finalmente se arma el ejército y una madrugada, antes del amanecer,
12.000 indígenas asedian el campamento de Añasco. Los matan a todos y lo capturan a él, capturan a Añasco y se lo llevan a la casica a las orillas del río Magdalena. Allá finalmente, entre ira y emoción, empieza a pensar cómo es que va a terminar su venganza. Empieza a hacer un listado de las posibles muertes que le podría hacer Añasco, tal vez ahorcarlo, pero no, sería demasiado rápido. Tal vez abandonarlo en la selva atado para que se lo comieran las hormigas. Su ánimo era simplemente que sufriera y que sufriera lo más que se pudiera. Finalmente le da una poción indígena que hace que todo ese listado que le había mencionado lo padezca imaginariamente, y él llora y solloza y suplica por piedad. Finalmente logra arrancarle los ojos y con una cuerda le atraviesa los cachetes y la lengua y la ata a un caballo y lo arrastra por todos los pueblos de la región, donde lo van desmembrando poco a poco, dedo a dedo, extremidad a extremidad, y lo van despellejando de a poco, hasta que finalmente, otra vez, a orillas del río de la Magdalena, la gaitana logra decapitarlo. Le rellenan el cuerpo de cenizas y usan la cabeza de trofeo y de vaso. Así finalmente consiguió su venganza. Allí, en el pueblo de Timaná, se erige una estatua de la cacica gaitana, construida por el maestro Rodrigo Arenas Betancur, en la que se alza todavía el espíritu de venganza y de resistencia de los pueblos indígenas ante el sometimiento de los españoles. Si no quieres que tu espíritu se muera de hambre, camina con tu pueblo. Si no quieres que tu espíritu se muera de hambre, camina con tu pueblo. Muchas gracias.